Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de consulta. Primero vamos a tratar de responder alguna pregunta del chat. Me preguntan con respecto, no sé si estará Luciano. Me preguntó con respecto al, Me preguntó con respecto al radio iónico del protón. Eh, en este caso, Luciano, no sería esa magnitud la que vos estás indicando, porque si fuese cero, obviamente que no tendríamos que estar considerando, digamos, de alguna manera para que fuese cero, ni siquiera estaríamos considerando el radio del protón, ¿sí? Cuando vos perdés el electrón, lo que te vas quedando en el átomo de hidrógeno te va a quedar el protón como tal, ¿sí? Y en ese caso, lo que te puedo decir que uno cuando analiza de alguna manera esta situación, la densidad de carga que tiene el protón es muy alta, es bastante importante porque tenés una sola carga positiva y tenés un radio que es muy pequeño, ¿sí? Como para que vos tengas por ahí una idea de cuánto estamos hablando del orden del femtomolar, el tamaño que tiene el radio del protón como tal, ¿sí? El, el, en el caso del átomo de hidrógeno, su radio, estamos en el orden del pico molar. Hay distintas escuelas, o distintas, no distintas escuelas, sino que hay distintas medidas que se han realizado del mismo, entonces como no se lo puede medir solo, por ahí tienen hay algún tipo de diferenciaciones, pero está en el orden del pico molar. Y en el caso que pierde el electrón, acordate que desaparece toda esa nube electrónica difusa, toda esa región difusa, de alguna manera donde podría encontrarse el electrón, y bueno, y eso determina justamente que se reduzcan masivamente ya ahora el tamaño del átomo, porque ya no es un átomo neutro, sino que ya es una especie cargada, y directamente lo determina el núcleo. Y el núcleo anda en el orden del picomolar, perdón, del picómetro, del femto, en el orden del femtómetro. ¿Sí? Entonces, como para que tenga una referencia, son tres órdenes de magnitud distintos. Desde el pico al femto hay tres órdenes de magnitud, pero no es cero, ¿no? Eso es importante remarcarlo. Bien, NASA, levantaste la mano, te escucho. Capaz está escribiendo, profe. ¿Puede ser? Mientras NASA esté escribiendo, o por ahí no sé si estás ahí, escucho dudas, las que quieran realizarme. Profe, yo tengo una consulta con respecto al cianuro. En un Ujú. ejercicio nos preguntan si el cianuro es un ligando donor o es aceptor de electrones. Y usted en la clase ha dicho que es aceptor de electrones. Pero el Sí. cianuro no tiene una carga. Me confundo un poco porque el cianuro tiene una carga negativa. Entonces, no sé cómo podría aceptar electrones si ya tiene de más. Digamos, de alguna manera se comporta como aceptor pi por una cuestión de cómo es su configuración, de alguna manera, ¿sí? O cuando miras, vos te das cuenta que si vas a hacer el diagrama de orbitales moleculares, tienes su HOMO
de alguna manera totalmente lleno, entonces ahora tiene lumos disponibles energéticamente para que pueda aceptar electrones. A eso apunta, ¿sí? Por eso tiene el comportamiento de, en vez de ser un dador, es un comportamiento, tiene un aceptor, es directamente, tiene comportamiento de aceptor a pesar de que tiene carga negativa. Ah, claro. Ah, buenísimo. A ver, Sandy, tenemos que ir un poquito más allá de, aparte del análisis de la carga, ¿sí? Claro, claro. ¿Cómo es? O sea, esto ya es de teoría de orbitales moleculares y es ver que tiene espacio todavía en sus orbitales Ujú. para seguir aceptando electrones. Lo mismo pasa que, bueno, el monóxido de carbono, de alguna manera vos lo podés referenciar porque no tiene carga, entonces por ahí es un poco más sencillo de visualizarlo, pero también cuando haces el diagrama de orbitales moleculares te encontrás con esa situación, Claro. ¿sí? Buenísimo. Acá me preguntan del ejercicio 11. A ver, déjenme que lo busco. Perfecto, ahí. Bueno. eh, Ahí voy, le estoy buscando la guía. Bueno. A ver, lo que tenés que hacer es un análisis un poquito de lo que tiene que ver con teoría de campo ligando, ¿sí? Entonces, en el caso del C dice, indique si en esta teoría los orbitales del complejo son de puros. Entonces vos fíjate que ya de alguna manera ninguno vaya a ser de puros, sino que todos van a ser orbitales moleculares que tendrán característica de enlazantes o de no enlace, y también tienen posibilidades de tener la particularidad de ser de tipo, si se quiere decir, de antienlace también. Entonces tenemos toda una situación con respecto, ya dejan de ser de puros, como teníamos de alguna manera como teníamos en la teoría del campo cristalino. En el campo cristalino seguían siendo orbitales D, solamente que han sufrido de alguna manera desde la concepción de la teoría un desdoblamiento, una pérdida de la degeneración de la energía. Pero en el caso de la teoría del campo ligando, donde haces una combinación con la teoría de orbitales moleculares, ya dejan de tener carácter de orbitales de puros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, y con respecto al otro dice, indique que representa la separación de energía entre el HOMO y el LUMO en esta teoría para un complejo de 6 de bajo spin. Bueno, en este caso lo que nosotros tendríamos que tratar de pensar, que si tenemos esta situación, es como la analogía, esta separación entre el HOMO y el LUMO con respecto al desdoblamiento
con respecto al desdoblamiento que nosotros inferíamos o podíamos advertir o ver en el caso de la teoría del campo cristalino. ¿Sí? Entonces, acá es como una analogía de decir, bueno, esta separación energética ahora entre el HOMO y el LUMO, acordate que el HOMO es el más alto, es el orbital molecular más alto ocupado y el HUMO es el más bajo desocupado. Entonces, de alguna manera, eso es lo que apunta. Esa separación, si vos encima te dice que es de bajo espino, o sea que no tenés ningún orbital eh, por encima ocupado, bueno, lo que te está llevando a la reflexión de que esa separación se puede de alguna manera compatibilizar con el desdoblamiento que nosotros observábamos en el caso de un campo octaédrico. ¿Sí? Entonces esa separación está relacionada con eso. ¿Se entiende, Cele? No, de nada. ¿Qué otra duda Profe, tiene? Surgió. ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hace, Mateo? ¿Cómo anda usted? Bien, quería preguntarle, Sí. también en teoría de campo ligando, Ujú. ¿por qué los orbitales que forman el 4p, el centro metálico, van a generar tres orbitales con solapamiento sigma, vendría a ser? Porque me puse a pensar como que tenés el PX, el PI y el PZ, y lo único que va a estar sobre el eje va a ser el PZ. Claro, solamente que de ahí vos te tenés que fijar cómo de alguna manera se va a dar el acercamiento, si se quiere decir. ¿Sí? Sí, sí, va a ser sobre los Entonces, ejes el de lo ligando también. bueno, vamos Ah, a... pero sobre los tres ejes, claro. claro, ¿me Sí, entendés? sí, 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 perdón. Bueno, lo importante es que hayamos construido juntos las respuestas. No te das drama. Ahí está, gracias. Profe, Sí. yo de la clase pasada del teórico, Ujú, no me quedó muy claro cuando comparamos el yoduro de cesio con el fluoruro de cesio, ujú. de la solubilidad. Bien. Yoduro de cesio y fluoruro de cesio. ¿Cuál te parece de esos dos que puede ser más soluble? O si no lo presentamos. A ver, déjame ver un poquito. Fluoruro Presentamos la, de presentamos la cesio. clase. ¿Todo bien? Sí. Un segundito. Sí.
Perdón, chicos. Pasa que siempre hay alguna cuestión doméstica que terminar de resolver y hoy nuestra hija rinde inglés y la estaba saludando por eso, para desearle suerte. Bien. Eh, lo que les comentaba, lo que me preguntaban con respecto a la diferencia en la solubilidad. Perdón. Si ustedes quieren lo podemos compartir para que ustedes lo puedan ver. ¿Se aprecia ahí? Sí, ahí se ve, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces fíjense en ustedes acá que de alguna manera le hace una reflexión qué sucede con la solubilidad a medida que nos manejamos con los dos extremos, digamos, del anión, del halogenuro. Por un lado, qué pasa con los ioduros y por el otro lado, qué pasa con los fluoruros. Entonces fíjense en ustedes en el caso de los fluoruros, de alguna manera lo que uno puede apreciar es que la solubilidad va aumentando. Y acá lo que uno tiene que tener en cuenta son dos contribuciones principales. Por un lado la energía reticular y por otro lado el delta H de hidratación. A medida que nosotros nos vamos moviendo en los fluoruros, si ustedes se fijan, si se quiere decir, es como que esa energía reticular va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el catión que voy acompañando es un poco más importante, si se quiere decir, entonces de alguna manera eso es lo que estaría explicando el aumento de la solubilidad. En el caso de los ioduros, fíjense que en este caso, en el caso de los ioduros, ya partimos de alguna manera de un contrayón, de un halogenuro que es bastante importante de tamaño. Entonces, a lo largo de toda esa serie, si se quiere decir, si bien uno podría esperar un efecto marcado, uno podría tener en cuenta también la energía reticular, uno podría llegar a decir, bueno, ¿por qué el yoduro del litio, que es el que tiene la mayor energía reticular, va a ser más soluble que el yoduro de cesio, que tiene la menor energía reticular? Bueno, en este caso, como les decía, el halogenuro, si bien el halogenuro de alguna manera es tan voluminoso que por ahí las diferencias de energía reticular al medida que nos vamos moviendo en el grupo, bajando en el grupo, no son tan marcadas como sí lo es la energía involucrada en el proceso de hidratación. Entonces, como ustedes podrán ver, mientras más voluminoso es el catión, uno puede evidenciar que menos favorecida va a ser la hidratación y por lo tanto su solubilidad va a ser menor. Y eso es lo que uno puede de alguna manera apreciar, o eso es lo que de alguna manera trata de explicar este comportamiento con respecto a las solubilidades que tendrían en un caso y en otro. ¿Sí? Entonces, como que, si bien hay otros factores entrópicos que uno también tiene que analizar, uno podría visualizar un comportamiento general de este punto de vista. Cele, no sé si pude responder a tu pregunta. Sí, ahora sí. No me había quedado claro con el flúor y el yodo del cesio. Bien, Gracias. no, de nada. Me preguntaron en el ejercicio 13, en el inciso B, a ver, en ese caso, a mí lo que te está preguntando el ejercicio es que trates de analizar la ubicación en la serie espectroquímica y desde este punto de vista hacer una reflexión de lo que vimos en su momento, que es un dador de tipo, es un aceptor de tipo pi, y los aceptores de tipo pi se encuentran siempre posicionados hacia la derecha de la serie espectroquímica, y eso conlleva a que de alguna manera como ligando sea un ligando de tipo fuerte, o generó un mayor, si se quiere decir, pensando en teoría de campo cristalino y haciendo un poquito de mezcla con la teoría de campo ligando, genera un mayor desdoblamiento de orbitales D, ¿sí? Pero de alguna manera vos lo que tenés que pensar es que el cianuro es un aceptor de tipo pi, y eso lo convierte en un muy buen ligando, un ligando fuerte, ¿sí? Y a eso apunta específicamente
la pregunta, el inciso B de la pregunta 13. Ustedes como que ahora de alguna manera, con un poquito de la teoría del campo ligando, nosotros solamente tratamos de que ustedes puedan tener en cuenta que esa teoría o esa serie, mejor dicho, no esa teoría, sino esa serie espectroquímica, tiene una razón de ser pensando si van a ser un aceptor, un dador pi, un aceptor pi, o si van a tener una característica de una interacción de tipo sigma, ¿sí? Entonces va a ser, o si es un ligando de tipo sigma. Entonces, como para de alguna manera poder dar una explicación con respecto a eso, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, señor. Es una consulta respecto al ejercicio 14. Yo le quería preguntar, antes de ver el ejercicio, de que Sí. siempre nosotros vamos, o sea, siempre que nosotros tengamos una interacción del tipo pi, ya sea por un ligando que sea aceptor o dador, no vamos a tener orbitales moleculares de no enlace, es decir, tendríamos los de no enlace siempre y cuando no haya dicha interacción, o estaría mal esa conceptualización. No, es correcto. Entonces, yo como lo encaré en el 14, en el ejercicio 14 del inciso B, para ser más preciso, teníamos el titanio, el cromo y el manganeso, me parece. Sí. Y ambos eran octaédricos con 6 ligandos, que era el agua, y nosotros habíamos visto en el teórico que el agua era un ligando dador, más allá de que era débil, ¿no? Entonces, en ese caso, ninguno tendría orbitales moleculares de no enlace, o no, todos tendrían, y a mí me quedó como que eran todos, en todos los casos estaban electrones desapareados, tanto para el titanio 3+, que quedaba con D1, para el cromo 3+, que quedaban con Espérame un D1. segundo. Ahora sí, porque recién sin los auriculares no se entiende bien, entonces mejor fui a buscar los auriculares y me queda más cómodo, digamos, si no se escucha como lejos por ahí. Perdón. Te- No hay drama, profe. Porfa, repetime la pregunta. Sí, bueno, ya diciendo eso de que siempre que haya interacción del tipo pi y no íbamos a encontrarnos con orbitales moleculares de no enlace, le quería decir que por lo que nosotros vimos en el teórico, el agua, el cual era el ligando en los 3 casos octaédricos, es un ligando de tipo dador pi, sin embargo es débil, ¿no? Pero no formaría entonces orbitales de no enlace, orbitales A ver, moleculares de no enlace. en ¿O el no? caso del agua, está como ahí, como justo en la transición de cómo uno lo puede considerar. Uno lo puede considerar un dador pi débil, o lo puede considerar un sigma débil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Claro. como que está justo ahí en la interacción. En este caso, nosotros lo ponemos de esa manera porque la mayoría de los comportamientos lo podemos ver en esa situación, pero también uno si lo presenta como un sigma débil, como es el que vos tenés representado, si se quiere decir, en el ejercicio 14, no está mal conceptualizado de presentarlo de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Claro, por porque eso, el gráfico está, me hizo dudar. entiendo tu El, duda totalmente. No hay duda que se te genere la duda de alguna manera. ¿Sí? Lo que pasa es que los libros, muchas veces cuando uno hace referencia, es como que al ser un dador débil, vos podés llegar a tener este tipo de configuración como tener en el ejercicio 14, o podrías llegar a tener de alguna manera una donde veas la interacción netamente. ¿Sí? La mayoría de los casos cuando lo presentan en el agua, un poco para también diferenciarlo si se quiere del amoníaco, lo presentan también como en el ejercicio 14, ¿sí?
Solamente que en ese caso lo único que uno tendría que tener en cuenta, hacer la referencia, es cómo se va a dar digamos, dependiendo si es agua o es amoníaco, cómo se va a dar este doblamiento. ¿Sí? Claro, entonces nosotros lo tomaríamos siempre como si fuera un sigma simple, o sea, solo sigma, perdón. Si querés, si uno lo quiere considerar, lo puede considerar, pero tendrías que decir que es un sigma débil. ¿Estamos de acuerdo? Así como Ah, ok. podrías llegar a decir que es un dador débil, tendrías que hacer la aclaración de que es un sigma débil. ¿Se Entonces entiende? cualquiera de las dos respuestas en este caso estaría bien. Es válida. Si vos tuvieses que tomar la decisión en base al 14, viéndolo así, vos decís, ese solamente tiene interacción de sigma, de tipo sigma, no tiene Claro. interacción de tipo pi. ¿Estamos? Entonces, si tengo el agua, vos podrías hacer una valoración de decir, bueno, entonces es un sigma de tipo débil. ¿Sí? Claro, porque yo leí el B y lo empecé a resolver, puse de que como que era dador débil, que Ujú. no se iban a producir de no enlace, que es la cantidad de electrones y cómo eran, en el caso del D5, como estaban entre el 4 y el Ujú. 7, dije si era alto o bajo spin, y me daba que todos eran electrones no apareados, pero en orbitales moleculares compartidos, porque no había ninguno que era de no enlace. Y después vi el gráfico y dije, lo hice re mal acá. No, el gráfico está planteado para, para, digamos, haciendo esta valoración que te decía de que también el agua por ahí es considerado un sigma débil, ¿sí? Este ejercicio, te voy a ser honesto, está sacado de un libro que lo considera de esa manera. Gracias, profe. No, de nada. Profe, una consulta sobre el efecto quelato explicado de la termodinámica. Espérame un Eh, segundo, Santi, que hace- acá tengo una pregunta. Me preguntan acá si, en el caso de la entalpía de solubilidad, que justamente considera tanto, se lo puede decir que es la suma, o que considera tanto las contribuciones de la energía reticular como la entalpía de hidratación, me dice si se puede decir que cuando ambas, de alguna manera, ambas contribuciones se compensan, de alguna manera el compuesto es soluble. Sí, generalmente uno puede ver esa situación que hay muchas veces como que siempre la solubilidad está regido por una o por otra de alguna de las estructuras, pero bueno, sí podemos decir que cuando están compensadas, o sea que no es muy marcada la energía reticular, pero tampoco es tan desfavorable, si se quiere decir, la energía de hidratación, uno podría esperar que ese compuesto sea soluble, ¿sí? Siempre trate de pensarlo desde estos dos puntos de vista. ¿Cuáles son los factores que hacen que algo sea soluble? Y bueno, que la energía de solubilidad no sea muy marcada, pero que la energía reticular no sea muy alta y que tampoco la energía de hidratación sea muy baja, pensando muy baja en términos absolutos, ¿no? Porque recuerden que para la energía de hidratación generalmente los valores son negativos. Mientras más negativo es, desde el punto de vista absoluto, es mayor. Entonces, cuando uno dice que está favorecido desde el punto de vista de hidratación, es en términos absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno podría buscar ese tipo de juegos de compromisos como para poder de decir si va a ser soluble o no. Generalmente, para los elementos tanto del grupo que nosotros analizamos, tanto sulfatos como cromatos como hidróxidos, fíjense que generalmente es más importante uno que otro para hacer ese análisis. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en el caso de los sulfatos y los cromatos, que es mucho más simple de visualizarlo, uno puede decir que la energía reticular es despreciable, entonces en este caso todo va a estar regido por la entalpía de hidratación y sobre todo el cation. ¿Por qué? Porque de alguna manera el contraído es siempre el mismo. En todos los casos son o todos sulfatos o todos cromatos. Pero uno puede pensar de que si se están compensados de alguna manera, uno podría pensar en que ese compuesto es soluble. Recuerden también de que nosotros siempre estamos analizando considerando que el factor entrópico no es de relevancia
y de alguna manera solo estamos considerando un sistema que va a ser soluble, poco soluble o insoluble, pensándolo en términos entálpicos, ¿no? Entonces por ahí uno puede encontrar algún tipo de diferencia, y que la contribución no es entálpica, sino que también tendríamos que considerarlo entrópico. Nosotros siempre tratamos de buscarle el análisis desde el punto de vista entálpico, ¿sí? Santi, me estás preguntando vos, me pareció. Sí, era sobre el efecto quelato, Sí. visto desde el punto de vista de la termodinámica. Uh-huh. No me terminó de quedar claro el por qué el efecto quelato es más estable, o sea, en la relación termodinámica, no me terminó de cerrar la justificación. Digamos, vos cuando tenés la posibilidad de generar un efecto quelato, vos fíjate que ese sistema está favorecido desde el punto de vista entrópico, ¿sí? Porque vos ahora, de alguna manera, tenés un ligando, y ese ligando lo reemplazás por un quelato, ¿sí? Se va a estar liberando mayor cantidad de moléculas a tu sistema, y eso de alguna manera, cuando analizas el delta S es positivo, ¿sí? Si el delta S es positivo, tu sistema está favorecido desde el punto de vista entrópico. Imagínate que de alguna manera tenés un complejo que está rodeado de 6 moléculas de agua. Ahora a eso le estás agregando, por ejemplo, etilendamina. Entonces, cuando vos le agregas la etilendamina, o por ejemplo la etilendiamina, que en ese caso, en el caso del tri, es un mismo sistema, tiene 3, si se quiere decir, átomos donores. Entonces, en este caso, vos vas, cuando se incorporan estos ligandos que tienen características quelato, se libera mayor cantidad de agua. Entonces, vos cuando haces el balance entrópico, te vas dando cuenta que el delta S está aumentando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos sistemas están favorecidos, si uno piensa de como el delta G de la reacción, el delta G generalmente las entalpías son muy parecidas, entonces en este caso está favorecido desde el punto de vista entrópico. Entonces, esa sustitución del ligando se va a llevar a cabo, y si la sustitución del ligando se lleva a cabo, uno puede decir que el complejo que se está generando es estable, si no, no se lograría la sustitución, y esta sustitución está favorecida por la entropía de la reacción. Ahí está, claro. Entonces, por ejemplo, yo tuviese una sustancia que es capaz de hacer quelatos, 6 quelatos, por ejemplo. Sería súper estable, digamos. ¿Cómo 6 quelatos? Que un solo quelato, digamos. Porque generalmente los quelatos Claro. es uno solo. Bueno, un quelato, o sea, que yo tenga Lo una que pasa- molécula que pueda hacer 6 ligandos. Claro, por ejemplo, ese es el típico caso del hepta. En el hepta vos tenés 6 ligandos, ¿sí? Digamos, tenés 6 átomos donores. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés, que no sé, por decirte, cobre y tenés, o níquel y está rodeado de 6 moléculas de agua, vos agregás un hepta, automáticamente el hepta se acompleja en 6 puntos de coordinación y se desplazan las 6 moléculas de agua, ¿sí? Ahí está, buenísimo. Gracias, profe. Y a ver, Santi, si vos agregas etilendiamina, tendrías que agregar, fíjate que ahí uno puede hacer un análisis, cuando agregamos un hepta se salen 6 moléculas de agua, si agregas etilendiamina necesitas 3 etilendiamina para que se vayan 6 moléculas de agua. Entonces, en un caso el delta S va a ser de 3, porque tenés 6 menos 3 son 3, y en el otro caso el delta S va a ser de 5, porque 6 de agua menos una que vos incorporaste van a ser 5, si se quiere decir, los factores de entropía que vos estarías ganando en tu sistema. Y ¿Entendiste también en caso de la... Sí, sí, y en el caso de las concentraciones, si yo necesitaría menos hepta a comparación de etilendiamina para que mi sistema quede sea... Ay, no me sale la palabra. Para sustituir todos los... Sí, digamos, desde el punto de vista de la concentración también lo analizas, pero generalmente para que vos lo puedas entender un poquito mejor, se parte generalmente de la misma concentración, ¿me entendés? Entonces vos decís, bueno, en términos de volumen, vos partís de la misma concentración para generar seguramente la misma, digamos, para generar la sustitución de las 6 moléculas de agua, no sé, por decirte. En el caso de la etilendiamina, a lo mejor necesitas 2 mililitros de tu solución, perdón, del hepta 2 mililitros, y en el caso de la etilendiamina a lo mejor necesitas 6. No sé si se entiende.
Sí, para tratar de llevarlo siempre a un mismo, porque ahí de esto distinta concentración, sí, pero estaríamos hablando, si se quiere decir, de que vos estuvieses agregando el mismo volumen. Cuando vos hablas, agregas el mismo volumen para lograr el desplazamiento, en un caso vas a necesitar una concentración 3 veces mayor en el caso de la etilendiamina que el hepta para lograr el mismo efecto. ahí está. Gracias, profe. ¿Se entiende lo que estamos Sí, sí. analizando? Bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? En el ejercicio 12, que me pide describir la formación de los orbitales moleculares de dos, Ujú. el que es de alto spin, ¿estaría bien justificar diciendo que forma un campo débil, entonces sería un donador pi? ¿O con respecto a qué tengo que justificarlo? No es que tenés que justificarlo, en este caso es como describirlo, pero es más o menos lo que nosotros vimos en el teórico, ¿sí, Cami? El ejercicio 12 es netamente si vos ves de alguna manera lo que se dio en el teórico, es tratar de poner en tus palabras lo que se vio en el teórico, apunta a eso, ¿sí? Sí, entonces está bien decir que es un donador pi y el otro es aceptor Sí, pi. claro, O- porque vos vas a hacer la construcción, en este caso vos vas a hacer la construcción ya sabiendo qué tipo de ligando es, ¿sí? Pues sí, ya sabés que el fluoruro es un dador pi y que el sí, amoníaco de alguna manera tiene interacción de tipo sigma. claro, sigma, no aceptor pi, porque ahí se me confunden a No, no, veces. no, no, ese es sigma, Es sigma. exactamente. Ujú. Perfecto, perfecto, gracias, profe. No, de nada. Profe, en la unidad del bloque S, en la parte de Sí, hidrógeno, hay el sí. ejercicio 4 A pide ver, Lucho, clasificarlos. espérame un segundo. ¿Hay alguna otra pregunta de complejo si no pasamos directamente a esa unidad? Así eso lo hacemos como más prolijo. Pregunta a la 1, pregunta a las 2. No, profesor, no, ahí está. Me Bien. puso nervioso. Mira, decía pregunta a las 3 y te quedabas sin pregunta, ¿eh? Sí, por eso estaba en línea. Dale. Siempre los orbitales moleculares, los θ o G de los orbitales moleculares, siempre se ven afectados por los orbitales pi y los sigma afectan a todo el resto de los orbitales Vamos de o es nuevo. solo pi. Vamos de nuevo. En los gráficos de orbitales moleculares que hay, que usted subió en las diapositivas y que también hay en el práctico, Sí. siempre los orbitales pi de los ligandos afectan a los T2G del átomo central. Se da- Para, es que ahí no lo vas a estar afectando a los T2G. Dependiendo, lo vas a estar afectando si ahora tenés un ligando de tipo dador o aceptor. Ahí está, esa es mi pregunta. Entonces, se da únicamente cuando tenemos estos ligandos de los extremos, que son los dadores o los aceptores, y en el caso de Claro, tener los ligandos del medio, del espectro, no, no se da. Ahí. no se da. Creo que eso me lo había preguntado alguien, no me acuerdo cómo era el Sí, nombre. creo que Matías había preguntado por El el video Mati, y me parece que sí. Pero es eso, ese. sí, se va a ver afectado, sí, digamos, de alguna manera con respecto a qué tipo de interacción se va a estar estableciendo con el ligando. ¿Sí? Primero se tiene que dar siempre la interacción de tipo sigma, y a esa interacción, una vez que tenga una interacción sigma, veremos si el ligando es aceptor o dador pi. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahora estos orbitales moleculares no enlazantes, que tenían la característica de ser de tipo T2G, van a ser los que van a estar estableciendo la interacción, si se quiere decir, van a estar involucrados en la interacción de tipo pi. Ahí está, buenísimo. Muchas gracias, Juan. No de nada. Chicos,
¿Alguna otra pregunta de metales? Digo, de compuestos de coordinación. Bien. Aparentemente no. Entonces, Lucho, me dijiste con respecto al grupo a hidrógeno, ¿sí? Sí, la duda era de hidrógeno, profe, el ejercicio Sí, 4 sí. que pide Sí, clasificar los compuestos de hidrógeno. La duda sí. no es, es sobre el hidruro de paladio. La duda no es Ajá. qué tipo de hidruro es, sino que ese hidrógeno tiene un subíndice de 0,9 y no sé bien a qué hace referencia, la verdad. Bien, ese es un subíndice que de alguna manera te está indicando que son complejos, digamos, son compuestos que no van a tener una estequiometría tipo fija, ¿sí? Vos cuando lees cualquiera de los otros te está indicando de alguna manera que, por ejemplo, vamos a leer, por cada nitrógeno vas a tener, bueno, en el caso del amoníaco no hay duda, va a estar enlazado con 3 hidrógenos. En el caso de el paladio, si se quiere decir, vos acordate que ahora los hidrógenos van a estar inmersos, si se quiere decir, en los poros que se van, o en el espacio, en los espacios intersticiales que se vayan generando en la estructura del paladio. Entonces, cuando uno quiere hacer el análisis, se quiere decir, uno puede llegar a decir que por cada mol de paladio, de átomo de paladio, no vas a tener exclusivamente un mol también de átomos de hidrógeno, ¿sí? Sino que vas a tener un poco menos, vas a tener 0,9. O sea, es como decir que de toda esta estructura, el 100% va a ser de paladio y el 90% va a ser de hidrógeno, ¿sí? Y eso cuando uno hace el análisis estequiométrico, se da cuenta que la proporción es por cada paladio que tengo, no voy a tener un hidrógeno, sino que de alguna manera voy a tener 0,9. Si no lo puedes pensar de esta forma. De alguna manera, de cada 10 paladios que voy a estar teniendo, ¿sí? 9, voy a tener 10 paladios y voy a tener 9 hidrógenos. Entonces de ahí surge, si se quiere decir, la proporción. Eso se debe de alguna manera a cuánto hidrógeno van a estar ocupando los espacios intersticiales, ¿sí? Es más, en algunos casos te puedes encontrar con, no sé, por ejemplo, situaciones donde el hidrógeno puede ser 1,2, ¿sí? O sea, quiere decir que en tu estructura metálica tenés mayor cantidad de hidrógeno que están ocupando los espacios intersticiales con respecto a la cantidad de átomos que estuviste poniendo. Acordate que siempre estamos pensando en una estructura metálica, ¿no? Entonces, en esa estructura metálica, en los intersticios que quedan libres, donde se van a estar acumulando o donde van, digamos, a donde se van a estar de alguna manera alojando los átomos de hidrógeno, ¿sí? Perfecto, profe. Ahí quedó Algo claro. que tenés que tener en cuenta, Lucho, que esto no es un hidruro, ¿no? Eh, El D no es un hidruro. ¿Por qué no? Un Perdón. hidruro con tal, donde el hidrógeno tiene la carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Acá no tenemos un hidrógeno con una carga negativa, en el caso del D, sino que tenemos toda una estructura metálica y en los intersticios vamos a tener átomos de hidrógeno. Profe, disculpe, si mal no recuerdo, en el video de hidrógeno usted aclaró que le llamamos hidruro genéricamente, pero no importa si el estado de oxidación es +1 o -1. Perfecto. Pero y en este caso en particular, Lucho, te vas a dar cuenta que ni siquiera es +1 o -1. Directamente son átomos de hidrógeno. Ah, claro, ahí me di cuenta. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo denominamos, profe? De norma genérica, a todas las especies que tienen hidrógeno se les llama hidruro. Lo que pasa que lo que importa en este caso es que ustedes tengan en cuenta que es un hidruro de tipo intersticial. ¿Sí? O sea, lo llamamos hidruro de paladio, pero especificamos de que no es un hidruro. Sí, generalmente a este tipo de compuestos no les asignas una nomenclatura. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no tiene ni carga positiva ni tiene carga negativa como para que vos puedas hacerle una referencia. Por ejemplo, el hidruro de rubidio o en el otro caso, pensándolo en estado gaseoso, el yoduro de hidrógeno. ¿Me entendés? No le podemos asignar eso donde vos podés llegar a ver una carga formal positiva o negativa. Entonces, en este caso, generalmente se suele decir que es un hidruro de paladio que tiene ese tipo de proporción, pero como para darle un nombre, no necesariamente
porque tenga una carga, digamos, una carga formal positiva o una carga formal negativa, ¿sí? Generalmente eso se le suele decir con un hidruro intersticial de paladio-hidrógeno que tiene una proporción de hidrógeno del 0,9. Entonces, generalmente esa es la nomenclatura que uno suele, o cómo se suele referenciar para tratar de nombrarlos. Profe, una cosa. En el de Sí. rubidio, que Ujú. el rubidio es un metal alcalino y tiene solamente estado de oxidación +1. Y el hidrógeno tiene solamente estado de oxidación +1 y -1. Y en ese caso tenemos Ese, el hidrógeno 2, pero no es una especie con carga tampoco. a ver, en ese caso, muchas veces vos tenés dos átomos de hidrógeno que tienen una sola carga negativa, ¿sí? Ah, bien, O bien, bien. sea, es como una estructura en particular. Nosotros no los vimos demasiados a ellos como para no generar ningún tipo de ruido, pero muchas veces lo que ocurre es que vos tenés dos átomos de hidrógenos que los dos tienen una carga negativa. Tendría que ser como pensar o tratarlo de llevarlo si fuese como un superóxido, ¿te acordás? Son dos átomos de oxígeno que tienen una carga negativa. En este caso pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Bien. Sí, sí, perfecto. Gracias, profe. No de nada. Ah, ¿y cómo se nombraría? ¿Hidruro también? Este sería un hidruro, sí. Si no, si hay mucho ruido, dihidruro de rubidio y se acaba el problema. Bien, gracias, profe. No de nada. Gente, ¿alguna otra duda? Es más, ese ejemplo lo vamos a cambiar porque si no genera un poco de ruido. Yo tengo una duda, profe, que era sobre el tema del parcialito de seguimiento, pero asumo que lo dirá durante la clase, así que no importa. ¿Hay alguna observación con respecto a ello? Sí, lo vamos a hacer en la clase teórica. Buenísimo. Entonces, nada más. Gente, ¿tienen alguna otra duda? Pregunten, aprovechen. Si no tienen ninguna otra duda, nos veremos en la clase teórica. Nos vemos, profe. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes por participar. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego, Camilo.